El programa La Caverna del Lagarto puede contener lenguaje explícito, referencias a temas sensibles y contenido destinado exclusivamente para audiencias maduras. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de los participantes y no reflejan necesariamente la postura de los productores, patrocinadores o plataformas de transmisión. Se recomienda discreción y se recuerda que el contenido no es apto para menores de edad o personas susceptibles a materiales de esta naturaleza. Al continuar con la visualización o escucha del programa, el espectador o audiencia acepta estos términos y deslinda de cualquier responsabilidad a los creadores y distribuidores de La Caverna del Lagarto. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y en el momento en que vean este otro episodio en La Caverna del Lagarto. Recuerden que estamos transmitiendo de la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, porque luego me están preguntando que de dónde estoy transmitiendo, de qué estado. Bueno, de la Ciudad de México, acá en el sur de la ciudad. Y bueno, vamos a entrar en un tema que está pues ahorita pues digamos que en moda o en las noticias, de acuerdo al lamentable accidente que surgió ahí en el país de la India, de un avión 787 de la Boeing que se estrelló. Salió del aeropuerto ya con los pasajeros, la tripulación y todo esto, y pues en el momento que iban a despegar, pues empezó a perder altitud. Se ve el avión, ahí vamos a poner las imágenes, yo creo que ustedes ya se han enterado de esta lamentable noticia, pero va tomando pista, ya hace pues todo el patrón que se debe de hacer en el momento en que van a despegar. Despega el avión, se empieza a elevar y en alguno, creo que fueron 2 kilómetros, empezó a perder altitud. No se sabe si sea por un error humano o una falla mecánica, todavía están en las investigaciones, pero empezó a perder altitud y en algunas fuentes están indicando de que posiblemente haya perdido, más bien no configuraron bien los flaps. Esto de los flaps son unos alerones que salen atrás de las alas para darle mayor sustentación al avión y tener pues un mejor control en la sustentación en el despegue. Bueno, es lo que se está manejando, pero este avión empezó a perder altitud y se fue a estrellar en un lugar en donde estaban unos médicos, unas personas y también hubo fallecidos en este lamentable hecho. 242 personas de pasajeros que iban en este avión y fallecieron 241 personas y uno que es el sobreviviente sale de los restos del incendio de la explosión de esta aeronave, sale del avión prácticamente ileso, sin ninguna lesión de importancia, y bueno, fue atendido y fue trasladado al hospital correspondiente para su valoración y su mejor atención. Estos hechos son muy lamentables, pero lo que nos trae ahorita a este tema es que mucha gente me ha escrito también en el WhatsApp que si es una situación divina de que esta persona haya sobrevivido y pues en dónde estaba Dios y si fue nada más una situación casual o de suerte al azar de la sobrevivencia de esta persona. Y bueno, hay mucha controversia también en una situación tanto religiosa como de los no religiosos o que son ateos. Me permito estar con mi primo Emilio Pineda, licenciado Emilio Pineda, que tiene su canal de Comunicreando, que también se lo recomiendo mucho, habla de muchas cosas de política, etcétera. Y en anteriores episodios, recuerden que lo había entrevistado, él es ateo de hueso colorado, él no trata de desviar las creencias de nadie, sino es su punto de vista, y de eso vamos a hablar ahorita con mi primo Emilio, para ver cuál es su teoría en este aspecto de, pues, en dónde estaba Dios, o ahí está se demuestra de que no existe Dios, etcétera. Y vamos a darle la entrada. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Primo, gracias por esta invitación. Oye, pues sí, un súper tema y pues aquí estoy a tus órdenes para platicar de este asunto muy polémico, además, hay muchas opiniones al respecto. Claro. Tú, bueno, ya sabes de la noticia que sucedió en torno a Ujú. este lamentable accidente y tu postura como ateo, ¿qué nos podrías decir de la suerte o mala suerte de esta persona? Digo, buena suerte porque Claro, la familia de esta persona pues está de alguna manera pues contenta de que pues no haya perdido la vida esta persona, pero los otros 40, 240 y 241. 41, Ajá, pues los deudos, ¿no? ¿Qué onda? A ver qué nos podrías claro. decir al respecto. Fíjate que es interesante porque y cuando ocurren este tipo de cosas, yo siempre he dicho que en el tema religioso, muchas veces la gente también inventa cosas, es decir, no necesariamente traen ni siquiera el sustento religioso. Hay gente que para ir justificando, dándole cierto sentido o cierta lógica a lo que va ocurriendo, inevitablemente dicen cosas que se le vienen a la cabeza. Es que es el designio de Dios, Dios nos pone retos, le pone las mayores batallas a los mejores guerreros, en fin, hay una serie de frases, una de ellas que es mi favorita, es que todo pasa por algo, ¿no? Nunca lo sabremos, pero pasa por algo. Y la clásica que ya hemos hablado tú y yo, de pues Dios hace las cosas de una manera misteriosa. Entonces, obviamente, cuando ocurre algo así, tú diste el número hace un momentito, 241 personas murieron en este accidente aéreo en la India, además de las personas que se murieron en la tierra. Que no se nos olvide que además de las personas que venían en el avión, esta aeronave se estrelló en unos edificios, en una zona residencial, Ujú. donde para agravar las cosas, si me permiten, digo, toda vida humana es respetable, pero en la narrativa, para agravar las cosas, es que en el edificio donde se estrella era una residencia donde habitaban estudiantes de medicina. Ah, exacto. Entonces, ahí también fallecen personas, o sea, son muchísimos más. Pero esta persona, además de nombre, Viswash Kumar Ramesh, así se llama el sobreviviente, Ujú. él vive en Inglaterra, iba a su casa a ver a su familia, entonces, pues sale ileso, sale caminando, hay videos en los que se le muestra pues con algunos golpes en la cabeza, en la cara, pero sale caminando. Ujú. Entonces la narrativa en redes sociales son de muchas maneras. Es que es un milagro, es que Dios le dio una segunda oportunidad, a veces se dice es que Dios lo quiere mucho, la verdad es que Dios lo quiere mucho porque lo salvó. Y aquí vienen muchas preguntas al respecto, entonces, si Dios lo quiere mucho, ¿quiere decir que a los demás no los No. quería? O sea, es el Ujú. consentido de Dios, él por haber sido salvado y los Ujú. demás no. Además, que dentro de la narrativa católica, obviamente tenemos una gran contradicción. Inevitablemente se dice en la religión católica que la muerte es el mejor momento porque es el momento en que la persona se va con Dios. Incluso los sacerdotes en la homilía dicen la persona fallecida ya se encuentra a la derecha del Señor, ¿no? Es una manera de irte a encontrar con Dios, pero nos sigue dando muchísimo miedo a la muerte, la seguimos llorando mucho, entonces esta es la gran contradicción. La gran pregunta dentro de la cosmogonía del catolicismo es, ¿la muerte es un castigo o es un premio? Por lo tanto, el haber sobrevivido a un accidente, ¿es un premio de Dios o es Ujú. un castigo de Dios? ¿Las almas que recogió las recogió porque las necesita a su lado Dios? ¿O fue un castigo y entonces el que tiene que continuar es ahí? Entonces, si te das cuenta, entramos en una narrativa muy contradictoria en las cuales dices, bueno, al final entonces fue un consentido de Dios y los demás no. No. Le dio la oportunidad, una segunda oportunidad porque la merecía. Exactamente por qué. Sería muy interesante hablar con Biswash para que nos dijera qué es él o por qué razón Dios le está dando una segunda oportunidad y a su familia también de verlo, mientras que a los demás no. Entonces, para resumir todo este rollo que estoy echando, finalmente, una visión que se tiene o que podría tener yo como ateo es que finalmente es la consecuencia de la probabilidad.
Una serie de factores. ¿Por qué se salvó? Porque intervinieron un montón de factores, la ubicación del propio pasajero dentro del avión, la forma en Sí. que el avión se estrella en el inmueble, la forma en la que los diferentes trozos del avión se impactan contra todos los sólidos que había por ahí, y al final de cuentas, un tema del azar y un tema de probabilidad hacen que esta única persona no solamente sobreviva, sino que salga prácticamente sin lesiones. Es un tema del azar, ¿no? Pero la narrativa es muy interesante porque ahora todo el mundo se preguntará, ¿y de qué manera Dios intervino? ¿Intervino para bien? ¿Intervino para mal? ¿Cómo es la situación, no? Creo que básicamente va por ahí la cosa, primo. Claro. Sí, he recibido algunas opiniones Ujú. en este sentido de, pues, ahora en dónde está Dios, ¿no? Y Dios va a consolar a las Claro, familias, que se les hace muy injusto, ¿no? Que, pues, a unos sí los salvó y a los demás no. Entonces, es una, como tú bien dices, es controversial dentro de mm, la diversidad de las creencias, religiones, etcétera, pero ¿cómo les haces entender a estas personas esa parte del dolor, de la pérdida de sus familiares? Y sobre todo claro, también, no sé si viste en las noticias y también nuestros amigos, no sé si vieron en las noticias que eh, una, una familia se iba a cambiar de residencia, iba a vivir creo que ahí en Inglaterra. así Entonces, es, ellos agarraron el avión, creo, hay una fotografía como un tipo selfie que sí, están los niños en la parte de atrás, está la esposa y está el padre. Y todos claro. ellos, bueno, dicen, bueno, se fueron juntos, ¿no? Pero Ajá, 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 qué cruel manera también de morir, ¿no? La emoción, claro. más bien la angustia de que ya vas viendo que te vas pues a estrellar, a tener el accidente, o sea, te está avisando la situación de que ya vas a Es caer. Es tu último momento, ¿no? Fíjate Mm, que, hay algo que se dice mucho y bueno, se está publicando, incluso hasta los periodistas lo dicen. Bueno, pues vamos a orar o vamos a rezar por las víctimas, ¿no? Yo diría, pues demasiado tarde, porque, más bien era rezar antes para que no se murieran y no tuvieran este accidente. Cuando rezas por las víctimas, ¿para qué rezas? Ya sé, me van a decir los creyentes, bueno, pues rezas por la salvación de sus almas. O sea, también ahí hay un tema de que, pues, si no rezas, no se salvan las almas, o Dios tenía el plan de, no, no, a estas almas no las voy a salvar. ¡Chin! Ya están sí, rezando, ya, ajá, ya, ya están rezando, y bueno, pues las voy a salvar sí, entonces, pues ya, ya están ujú, rezando por ellas. La mm, verdad es que tú acabas de decir algo que es bien importante, el dolor de perder a los seres queridos, pero por supuesto, es un dolor enorme y quienes hemos vivido la muerte de un ser querido sabemos cómo duele y es muy fuerte. Por eso de pronto, como sociedad, como cultura, hemos creado narrativas para tratar de aminorar ese dolor y decir, es verdad, esta persona se ha ido, pero está en un lugar mejor, ya no está sufriendo, en fin, una serie de narrativas para tratar de hacer que el dolor no se vaya. La verdad es que el dolor no se va hasta que poco a poco el tiempo, el razonamiento, los procesos de duelo que siempre existen, nos van reparando un poco el dolor de la pérdida. Siempre extrañaremos a ese ser querido que se fue, pero bueno, con el tiempo, con el proceso de duelo, va doliendo poco a poco un poquito menos. Y habrá gente que dirá, todavía me acuerdo de esta persona y me duele mucho, ¿no? Claro, por supuesto, y es lógico, es humano. Entonces, por eso de pronto hemos creado estas narrativas para decir, bueno, pues ahí está y nos está cuidando, ¿no? Porque esa es ah, otra, ¿no? ujú. Ya está en un lugar en el cual nos está cuidando, nos está viendo en todo momento. Yo siempre he dicho, espero que Uy, no, qué miedo. porque qué pena, ¿no? Sí, Pero, ajá, oye, no, es que son narrativas para tratar de aminorar el dolor. ¿Te acuerdas que en otro programa que me hiciste el favor de invitarme, hablábamos de ciertos rituales?
Sí. ciertos protocolos, como lo es un funeral, ¿no? Una Ujú. persona fallece, a lo mejor de causas naturales, ¿no? Una persona ya muy mayor, y entonces la llevas a la funeraria, lo pones en un féretro, en una caja, en un ataúd, la gente va, comparte con los familiares, se dan el pésame, lamento tu pérdida y todo este asunto. La pregunta es, ¿para qué es todo este ritual? ¿Para Ujú. quién es? Pues para la familia, para la gente que se quedó aquí. El que se va ya no es consciente de todo lo que está ocurriendo a su alrededor Claro. o alrededor de su cuerpo, si nos queremos ver muy metafísicos, ¿no? Alrededor de su cuerpo, pues ya no sabe lo que está pasando. Pero lo cierto es que eso se hace, el ritual del funeral, el sepelio y todo se hace con la idea de que los que se quedan vayan procesando esta pérdida, vayan siendo conscientes de que efectivamente esa persona ya no va a regresar el día de hoy ni en el futuro, ¿no? Mm. Entonces, es una manera de procesar el duelo. Igual Claro. estas narrativas, ¿no? Vamos a rezar por las víctimas, pues ya no, pues ya se estrellaron, ya se murieron. Y hay Claro. historias por ejemplo, en este tipo de accidentes aéreos, primo, ¿cuántas veces no hemos sabido y llevado a cabo el récord de estos accidentes aéreos? Y por supuesto, hay historias tristísimas, ¿no? La historia de la pareja que uno lo estaba esperando en el destino, el otro ya iba a ver porque decía mucho, no se veían, al fin se van a reencontrar y no ocurre tal cosa. O los padres que están despidiendo a la hija porque se va a una beca de estudios y ella es la que fallece en el accidente. O sea, un montón de historias, ¿no, primo? Claro. Y bueno, pues hay que procesarlas de alguna manera. Sí, y también de alguna manera la gente puede llegar a dar su opinión en el sentido de que eh, tu manera de pensar o tu no creencia como ateo, Mm, pues, te podrían decir de que eres una persona insensible, ¿no? Que eres una no, persona que entonces, pero es que también de ahí agarran fundamentos claro, para decir, no, es que tú eres cruel, es que tú eres ajá, insensible y tú o sea, no te duele porque no fue tu familiar, ¿sí me explico? exacto, Porque creen que nosotros, y bueno, es muy respetable el duelo de cada sí. persona, el dolor de cada persona. Obviamente, pues no los conocimos, es lamentable, sabemos lo que hay detrás emocionalmente por ese mismo dolor, pero ¿tú qué opinas en esta parte en donde te puedan llegar a juzgar que Claro. no entienden esa parte, pues? En este punto, fíjate que es bien interesante, qué bueno que lo mencionas, porque hay por ahí una frase que me encontré en redes sociales que dice: "El ateo es ateo hasta que se encuentra en un avión que se va cayendo. Ahí se le quita lo ateo y vas a ver si no se Si pone no a invoca a rezar", Dios. ¿no? Sí, Ajá, pero y la respuesta es, pues sí, puede que con el miedo se ponga a rezar, pero el avión de todas maneras se cae, se ¿no? va a caer. O sea, Sí, inevitablemente se está cayendo, se va a caer, ¿no? Sí, puede ser una acusación de, claro, como no es tu familia, pero espérate a que le pase a alguien de tu ay, familia y ajá, vas a ver, hasta le vas a pedir perdón a Dios. Pues es que la verdad es que no, y el dolor es el dolor. O sea, yo no quiero decir que con el hecho de pensar que las personas no están yendo a ningún lado, que esto no es obra de un milagro o que es un designio de Dios, no me duela. Por ujú. supuesto que duele. Y en el caso de los accidentes aéreos que han ocurrido en los últimos meses, yo creo que en el último año que ha habido bastantes, la verdad que es muy doloroso. Y cuando yo leo la noticia, en el caso de este último de Air India, que se estrella y se estrella en todas circunstancias, es dolorosísimo. Por supuesto, porque piensas en tus seres queridos y piensas en las historias que acabamos de mencionar, ¿no? Estos corazones rotos que vienen como consecuencia de esta tragedia que es gravísima y que duele, por supuesto que duele, y que uno es consciente de eso, claro, y además uno como ateo, por ejemplo, pues tengo la posibilidad de expresar mis condolencias y mi solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido en ese accidente. Pero de ahí de pensar que Dios estaba ahí planeando y dice, hoy, ¿qué tenemos para hoy, no?
Ay, señor, hoy va a estrellar usted un avión. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántos pasajeros? 242. ¿Cómo a Oye, ¿y qué si horas, no? salvamos? ¿Cómo a qué horas, no? Oye, ¿y si salvamos uno? Ah, pues estaría genial, señor. Pues sí, vamos a salvar a uno. A ver qué pasa. A ver, ¿cuál te gusta de estos? A ver, vamos a ver la lista. Ujú, Ah, Vishwash Kumar Ramesh. Me gusta el nombre, vamos a salvarlo a él, ¿no? O ujú, sea, no veo esta oficina de Dios diciendo, pues hoy, además de la guerra en Israel, además de la guerra en Ucrania, además de las guerras en África de las que nadie habla y de la hambruna, pues hoy estrellamos un avión para que la gente se entretenga en redes sociales y en los medios de comunicación. No creo que funcione la cosa de esa manera y aunque obre de maneras misteriosas, pues está bien raro, ¿no? O sea, al final de cuentas es un asunto así. Fíjate que hay una frase por ahí ujú, y a ver tú qué opinas de esto. Dice, si Dios sabe de la existencia de la maldad y más bien, si existe la maldad y Dios no lo sabe, entonces no es omnisciente ujú, y no es omnipresente. Si ujú. Dios sabe que existe la maldad y no puede hacer nada al respecto, entonces no es omnipotente. Si Ok, Dios sabe que existe la maldad, puede hacer algo para evitarla, pero no lo hace, entonces es malvado. Y finalmente, digamos que el último postulado de un ateo sería, pues si no ocurre nada al respecto de la maldad en el mundo, pues es que es más probable que Dios no exista, ¿no? ujú, Porque los discursos de la bondad y de la maldad la vemos desde un punto de vista, pues muy cómodo en una sociedad occidental donde tenemos todos los servicios, tenemos acceso a muchas comunidades, a cierto bienestar, ¿no? Pero si vamos a los lugares de conflicto, a los lugares de guerra, donde vemos la crueldad totalmente descarnada, ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿y Dios qué anda haciendo al respecto de todo esto? Y si lo está viendo, puede hacer algo al respecto y no hace nada, probablemente Él es malvado también, ¿no? claro. Sé que mucha gente podría ponerse ahorita con los pelos de punta, pero creo que va por ahí la cosa, ¿no? Pues es que yo creo que son cosas que no quieren luego escuchar o aceptar no sé, en esta, pues en esta naturaleza, ¿no? De que vivir, Ajá, morir, no sabemos ni cómo, y la crueldad humana. Bien sabes que ahorita está sonando mucho pues el conflicto que existe en Irán e Irak. Entonces, ajá. los misilazos, etcétera, y dices, bueno, ¿dónde está Dios, no? También. Y sobre todo que también es una región en donde, pues, según por ahí cerca de por Israel y por esa zona, pues ahí nació Dios o Diego Jesús, ¿no? Claro, Entonces, claro. debería de ser más pacífico esa parte, pero no, siempre han estado en conflicto. Sí, entiendo que hay peleas religiosas, judíos, cristianos, la, Claro. pero debería de ser una región o una zona de paz, o sea, que de ahí salió, bueno, nació este Jesús, ¿no? Y ve cómo Sí, se no, están bueno, dando. y más atrás, ¿no? El conflicto es entre Israel e Irán en este momento y se andan echando los misilazos, pero tú lo dices bien, es la zona de donde surgen las tres religiones abrahámicas principales, ¿no? La de mayor influencia a nivel mundial, que es el judaísmo, que es el islam y por supuesto el cristianismo. Es interesante porque incluso cuando tú revisas las raíces del islam que se da por ahí, el profeta Mahoma, por inspiración, también escribe el Islam, escribe el Corán, que es la base, el libro sagrado del Islam. Bueno, pues viene también en el siglo sexto como una inspiración de paz. La idea del Islam también es declarar como una paz y tratar de decir, bueno, que no haya religiones, que haya una sola o que haya una sola creencia y que todo sea la paz. Pero siempre he dicho yo, cuando alguien dice por ahí, es que las religiones son buenas, normalmente están deseando la paz.
Sí, entre comillas, porque inevitablemente las religiones también tienen sus letras chiquitas. Y yo, como lo he dicho, en el caso de la Biblia, el Antiguo Testamento, que también es fundamento para la religión cristiana y para el judaísmo, nada más revísense algunos fragmentos del libro Levítico y se van a dar cuenta que es uno de los libros más sangrientos y más violentos que tiene la Biblia, porque ahí se dice quién es el enemigo, a quién hay que matar, es más, hasta cómo hay que matarlo. El enemigo fuera de la comunidad y el enemigo dentro de la comunidad. Una mujer que ha sido violada, no ha sido su culpa, pero hay que apedrear a quién, a la mujer. Un hijo desobediente, anda ahí de rebelde, no quiere obedecer a los padres, bueno, te lo llevas a la plaza pública e invitas a todo el mundo que lo apedreen y lo maten de esa manera. Oye, eso está en un libro que se supone que es puro amor. Por supuesto que no. El gran problema es esto. Y sí, lo que ocurre en Irán, nada más como dato para la gente que nos ve, esa zona de Irán y sobre todo de Irak, que es el país que está al lado y es un poco más pequeño, es justamente donde lanzó la maldición Dios, que dijo, fue una de las zonas bíblicas que después ahí estuvo la Mesopotamia, en esa zona fue donde se supone que florecieron las civilizaciones antiguas y según la Biblia maldijo Dios esa región, dijo aquí no crecerá ninguna planta, ningún árbol y solo habrá serpientes y otras alimañas, ¿no? Pero bueno, fíjate que es curioso porque esa zona, si bien fue maldita por Dios, pues ahí se murieron muchos dinosaurios y a lo largo de los miles de años, millones de años, pues se convirtieron en petróleo. Por eso se andan peleando mucho esa zona, porque son los yacimientos más ricos de petróleo del mundo, ¿no? Pero fíjate, para darte otro caso de dónde está Dios y a cuál le hacemos caso. En la zona norte de África hay una zona que se llama el Sahel, que comprende 5 países africanos en el norte, en el cual hoy en día hay una guerra terrible. Está muriendo mucha gente y otras más están sufriendo muchísimo por un conflicto que se llama, y búsquenlo ahí, googleenlo, el conflicto del Sahel en África. Y ahí nadie hace caso, pues como ahí no hay petróleo, como ahí no hay extracción de ciertos minerales, pues al mundo occidental no le importa. La pregunta es, y tú lo decías bien, primo, hace un momento, pues, ¿dónde está Dios? Y la otra pregunta es, ¿cómo a cuál le corresponde, no? Porque entonces, ¿cómo funciona la cosa? En esta zona es jurisdicción del Dios islámico, hay que orar a Alá, o en esta zona hay que orar a Yahvé o Jehová, ¿no? O por acá, pues Jesús, que es como el principal delegado, el más importante, el hijo de Dios, pues es el hijo del dueño, pues hay que hacerle caso, ¿no? O le hacemos caso a los dioses griegos o a los dioses celtas o a los dioses de la India, a Ganesh. ¿A quién le vamos a hacer caso? O por este lado, pues a Huitzilopochtli, a lo mejor le estamos rezando al incorrecto, ¿no? Por acá es Huitzilopochtli o es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ante la tragedia y ante el sufrimiento, pues para empezar, ¿a qué Dios le corresponde? ¿Cuál es la jurisdicción? Hay que ver, sería bueno decir, todo esto es territorio de Jesús. Ah, ok, perfecto, entonces ya sabemos, ¿no? Ese Sí, es lo que nos tenemos que andar preguntando, primo. sí, como tú bien dices, la jurisdicción, ¿no? De cada dios, o sea, Sí, se me hace muy, pues, sí, repartirse los terrenos, ¿no? De cada una de claro, las deidades, cuando finalmente, y es muy respetable que cada religión, bueno, defienda a su deidad, a su creencia, pero en esta diversidad de religiones y también de gente que es muy, ¿cómo se le llama a la persona que es muy fanática. fanática? Que es muy Ujú. fanática, pues hasta se enoja, no entiende razones, o sea, porque nada más es su verdad y quiere imponer su religión y no tiene otra manera de expresar de que las cosas no siempre van a ser así o al favor de cada Dios, ¿no? Entonces, ahí vienen la diversidad de las peleas, tanto de la política como religiones y el fútbol, ¿no? Claro,
Y que caes en las guerras por esa razón, ¿no? Exacto. Empieza tan simple como una comunidad religiosa, ¿no? Una comunidad religiosa dice: "Nosotros somos esta comunidad", y entonces tú que estás fuera de la comunidad, tú no, 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 no. Nosotros tenemos el valor, nosotros tenemos la razón, nosotros estamos más cerca de Dios, y tú que no estás en nuestra comunidad, pobrecito de ti, eres como inferior. Ya cuando una religión te plantea una cierta superioridad, cualquiera que sea esta, por el hecho de pertenecer a esa comunidad y ver a los demás como pobres diablos, ellos son menos que yo, ya ahí empieza un problema, ¿no? Y luego cuando vienen los relatos religiosos que nos llevan a las guerras, ahora sí a matar gente porque no eres de mi comunidad, tú eres adversario, porque tú no formas parte de esta comunidad, bueno, entonces el problema es mucho más grave, ¿no? El conflicto territorial que existe de décadas en la zona de Israel, en el que poco a poco el Estado de Israel va como apropiándose de más terreno de lo que es Palestina y la zona de Franja de Gaza. Bueno, pues es un tema territorial, es un tema de Estado, pero también es un tema de creencias. Hay un razonamiento interesante, primo, sobre esto, chécatelo. A ver. Bien dicen por ahí, bueno, ¿quiénes son los que se están peleando en los conflictos entre palestinos e israelíes? No hay ateos por ahí, ¿no? Es Ujú. más, dicen en los relatos bíblicos, ¿quiénes acabaron crucificando a Jesús? Pues no fueron los ateos, ¿no? Es bien curioso, pero en el tema del fanatismo y de la violencia religiosa, pues los ateos no están ahí, aunque normalmente son a los que se les plantea que ahí está la maldad, porque no creen en Dios, porque dudan de la existencia de Dios. Ahí está la maldad, ahí está el demonio, ahí están muchas cosas, cuando en realidad no es así, ¿no? Y nada más regresándome al tema del milagro de este sobreviviente del accidente, Vishwash Kumar Ramesh, me quiero acordar de cuando hace algunos años, te acordarás, hace poco, la Catedral de Notre Dame en París se incendió, inició un incendio catastrófico que prácticamente destruyó este gran símbolo de la arquitectura gótica en París, la Catedral de Notre Dame. Bueno, pues ahí también se supone que hubo un milagro porque se quemó casi todo, pero se salvó la corona de espinas, la que se supone que tuvo en su cabeza Jesús durante la crucifixión y que Luis IX se lo trajo a Francia, se lo llevó a Francia en el siglo XIII, ¿no? Se salvó una reliquia milagrosa, milagro, milagro, cuando casi toda la iglesia se quemó. Volvemos al punto, ¿es un milagro o es un simple tema de azar? Es como tirar los dados, me salió un doble 6, porque Dios lo quiso, no, porque así se da la probabilidad, ¿no, primo? ¿Cómo ves? Pues sí, de hecho, regresando al punto de este trágico accidente, eh, hay que saber la versión del sobreviviente para ver las Sí, condiciones, como tú bien dices, o sea, había un espacio ahí en donde pues no tuvo alguna afectación. No sé, hay que ver esa probabilidad, ¿no? Y claro, para algunos a lo mejor, ¿y cómo? No sabemos, y ahí te va. No sabemos ni el modo de vida de esta persona, a lo mejor claro. es malvado, a lo mejor también Sí, es ateo, no sabemos, o sea, claro, claro, ¿cómo es claro. posible que él, que hizo Ajá. tanta maldad, no sé, no lo conocemos, ¿no? ¿Qué Pero credenciales traía, no? exacto, ¿no? Y aparte se Ajá. salvó, o sea, Híjole, y luego le van a decir, no, es que él tiene pacto con el demonio, ¿no? Porque también el demonio claro. fue en esta ecuación, ¿no? ¿Cómo ves? O la otra narrativa puede ser, sí, como era malvado, él sigue en esta tierra que es el mundo del sufrimiento. Las demás almas, las 241 almas que fallecieron, eran almas buenas. Por eso Dios se las llevó, pero él no, él no, él que se quede todavía Él aquí tiene en que la quedarse tierra, ¿no? a sufrir, ¿no? Ajá. Porque, o sea, también es otra de las partes de que estamos aquí para sufrir, ¿no?
Dices, Claro, claro. chavos. Es una de las narrativas, ¿no? El verdadero paraíso está después de que te mueres, la vida eterna, estar al lado de Dios y lo que hemos dicho muchas veces. George Carlin, un comediante estadounidense, ya falleció, él hacía mucho stand-up y pues hacía una gran crítica social y hacía críticas a las religiones y criticaba mucho esta narrativa en la cual decía, bueno, pues es que tienes que obedecer el mandato de Dios porque de una manera u otra, si no obedeces lo que él dice, los 10 mandamientos, 10 cosas que Dios quiere que hagas, bueno, si no lo obedeces, entonces sufrirás dolor eterno, sufrimiento eterno, toda la eternidad, y no se acabará el sufrimiento para ti, pero Dios te ama. ¿No? Exacto. Entonces, es Ajá. así como que, bueno, ¿de qué se trata este asunto, no? Dios perdona, por ejemplo, también dice. Entonces, ¿el infierno sí tiene residentes o no tiene residentes? Porque al final te perdona. O la otra, ¿no? Es un malvado, pero en el último minuto se arrepintió. Y Ujú. con eso ya tuvo el perdón de Dios, la misma categoría de alguien que pudo haberse portado bien toda su vida, pero bueno, pues el malvado y él tienen la misma categoría porque pues al final se arrepintió en el último momento, ¿tú crees? Por eso insisto, hay cosas que se dicen que de hecho ni siquiera están en las escrituras, no están en la Biblia ni en los libros conexos con, en el caso de la Biblia cristiana o la Biblia católica, pues no, hay cosas que yo creo que la gente se fue inventando poco a poquito para ir procesando este tipo de fenómenos. Tú te acordarás, primo, hablando de estas coincidencias, que cuántas ocasiones tembló un 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 1985 lo tuvimos como un sismo Ujú, catastrófico, terrible, es algo que recordaremos en la historia de nuestro país. ujú. Pero después, en el 2017, vuelve a temblar en el mismo día. Y todavía después hay un temblor menor, no me acuerdo si fue en el 2022, 23, no me acuerdo en qué año fue, que vuelve a temblar un 19 de septiembre. ¿Cuál era la probabilidad matemática de que ocurriese un sismo el mismo día del gran sismo del 85? Muchos Claro, dirán, los estudiosos de la estadística dirán, la probabilidad es mínima, pero existe. claro. Si la probabilidad fuera cero, pues entonces no hay manera. Pero siempre que haya un mínimo porcentaje, aunque sea una fracción de unidad, un punto 0.25, existe ese pequeño factor probabilístico y es el que da, pues como resultado esto. ¿Cuál era la probabilidad de que hubiese un sobreviviente que además saliera caminando del avión? Pues mínima, pero no Sí, es cero. Y tan no es claro. cero que lo vimos, ¿no? Lo acabamos de ver. Él decía, lo fueron a visitar algunos medios a la cama de hospital y él Ujú. dijo que él vio morir a una azafata y vio Exacto, cómo murieron otros pasajeros. Dice, frente a mis ojos, yo los vi morir. Él lo que hizo fue tratar de quitarse de inmediato el cinturón de seguridad y escapar por un hueco que se había hecho en el fuselaje. O sea, imagínate eso, ¿no? Incluso él mismo tiene que procesar en su cabeza porque y él tendrá una narrativa personal. claro. Probablemente Dios Ujú, me está diciendo algo, ujú. Dios me está dando un mensaje importante, Ajá. voy a reencontrarme con mi familia y entonces voy a hacer otro, me voy a aplicar porque me están dando una oportunidad, en fin, él tendrá su narrativa personal. Exacto. Y sí, bueno, ya ves, ahí en la India tienen su propia religión y Claro. pues quién sabe cómo vaya a desarrollar su fe si es que es creyente. Ujú. Generalmente la mayoría de los habitantes de allá de la India pues tienen esta religión hindú, ¿no? Que es Claro. Vishnu y es muchas otras deidades, ¿no? Quién sabe cómo voy a reaccionar si voy a irse pues de rodillas, ¿no? Como aquí Claro. en la basílica, pues pagar Sí, una sí, sí, manda, sí. no sabemos. Y Así es. en este caso, como tú decías también, eh, cuál es la probabilidad? Pues no sabemos cuáles son los factores que intervienen, pero ahí Claro. está, no fue el 0%, hubo un 1% o el 0,01
Claro. 0.1%, que ahí está la evidencia. Ahora, déjame decirte algo que es bien importante. Este tipo de experiencias inevitablemente le va a cambiar la vida. Eso sí es un hecho. A él Claro. y a Ujú. su familia, a la gente que lo rodea, les va a cambiar la vida, porque van a encontrar a través de esta narrativa un sentido de por qué estamos aquí. No hay que olvidar que una de las tareas de la filosofía, pues es precisamente eso, tratar de descifrar cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí. ¿Por qué tenemos que luchar como luchamos cotidianamente? ¿Por qué unas personas tienen cierto nivel y cierta calidad de vida mientras otras sufren y no ven la posibilidad de llegar a la felicidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? Hace mucho tiempo leía yo un autor que decía, la religión es la abuela de la filosofía. La religión intentaba o fueron los primeros que intentaron dar una explicación de por qué estamos aquí. Y por esa razón, todas las religiones tienen un relato, una mitología, una narrativa de cómo se creó el mundo, ¿no? Y así tenemos el mundo sostenido por cuatro tortugas, ¿no? Ok. En algunas visiones griegas o romanas, tenemos a Atlas cargando al mundo, también en la misma zona, o Hay la una de un creación en elefante, sí. ¿no? También, un Así es, elefante, una de un ¿no? elefante. Por supuesto, Dios creando al mundo en 7 días en la tradición judeocristiana, ¿no? Ujú. Entonces, en fin, hay muchas explicaciones de por qué estamos en este mundo. Cuando nos salimos del terreno divino, del terreno mágico, y tratamos de entender qué es lo que pasa, cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí, entramos en el terreno de la filosofía. Y también la filosofía lleva bastantes siglos tratando de explicarnos, y hay muchas corrientes filosóficas que tratan de decirnos como por qué y qué estamos haciendo en este planeta. La verdad es que tampoco se ponen de acuerdo las diferentes corrientes porque nos falta, yo creo que información, evidencia o veto a saber. Lo cierto es que si esta experiencia a Vishwash Kumar Ramesh le va a ayudar para hacer un cambio positivo en su vida, qué bueno. Si esto le va a cambiar su situación económica, porque seguramente lo empezarán a invitar a dar conferencias, oye, qué bueno. Si esta es una narrativa positiva para su familia, para valorar su relación familiar, para valorar lo que tienen, qué bueno. Siempre hemos dicho eso, ¿no? Qué bueno, primo. Y si por eso ciertas corrientes religiosas te dan estos valores positivos, qué bueno, enhorabuena, ¿no? Evidentemente desde una perspectiva atea, pues no puedes creer que ahí Dios está jalando ciertos hilos cuando pues en realidad es muy complicado creerlo de esa manera. Pero yo lo veo así, que le va a cambiar la vida a este hombre, por supuesto, ya le cambió la vida. Le permitió conocer al primer ministro de India, lo fue a visitar a su cama de hospital y además ya le dijo, el gobierno de la India se va a encargar de llevarte sano y salvo hasta Inglaterra donde está tu familia. Bueno, pues agarró a lo mejor pasaje VIP, ¿no? Qué padre. O sea, sí que padre, pero ¿y entonces Y los los demás, ¿no? Ajá. 241 qué pasó? Ujú. Me acordé, ¿sabes de qué? Perdóname, el A ver. final de una película palomera, hollywoodense, Duro de Matar 2, donde Ujú. también todo ocurre en un aeropuerto, secuestran unos terroristas en el aeropuerto de Los Ángeles o de Nueva York, no me acuerdo, creo que era de Nueva York. El caso es que también ocasionan que un avión se estrelle y fallecen todos los pasajeros, pero al final ya saben cómo era Bruce Willis, muy hábil, termina derrotando a todos los malos y al final todos celebran, la Navidad es bonita, todos aplauden y saltan porque salvó la Navidad. Y yo me quedé pensando, Ujú. oye, se les Sí, estrelló un avión hace rato, ¿eh? Y fallecieron todos. ¿Qué onda con el exacto. relato de Hollywood? ¿No? Ujú. Entonces es un poco así, qué padre, enhorabuena, Vishwash Kumar Ramesh, pero ¿y los demás? Claro. ¿No? ¿Dónde quedaron? Por supuesto, esa gente estará llorando a sus seres queridos, estará tratando de entender qué es lo que pasa. Y luego el viacrucis de las aseguradoras.
para que los exacto. peritajes determinen de quién es la responsabilidad y quién tiene que pagar. Y como dicen en estas frases que yo critico mucho, que se haga justicia. Es verdad, a lo mejor darle una indemnización a los familiares de las víctimas, pues es una manera de hacer, tratar, intentar de reparar el daño, pero no te vuelve a la vida la persona que falleció. Así que Claro. pues no hay reparación del daño total, no hay justicia al respecto de eso, ¿no? Entonces, híjole, entender qué es lo que pasó va a llevar un rato y te digo, todo tipo de relatos va a haber alrededor. Sí, y también en este sentido de este tipo de eventos de accidentes aéreos, bueno, este no fue un accidente, se maneja que fue provocado de lo de las Torres Mm. Gemelas, ¿no? Ah, Entonces claro. también la angustia de los pasajeros, la angustia de, Mm, pues, de este tipo que va a hacer y, bueno, lamentablemente, pues ya sabemos lo que lo sucedió, que ¿no? pasó. Se chocaron Ujú, contra el edificio. ¿Y qué onda con estas personas, no? O sea, también ellos claro, fueron los elegidos de así Dios es. para morir, o cómo, ¿no? Como que siento Fíjate que mucho sufrimiento y mucha angustia de qué estará pensando Dios, ¿no? En este sentido. Ujú. Fíjate que en estas narrativas de este tipo de extremistas hay una narrativa del mártir y lo tenemos del lado cristiano también. Los que son santos, cuando vemos, busquemos la vida de cualquier santo, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Pascual Bailón, búsquenle a cualquier santo y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los santos se vuelven santos por haber sufrido un martirio, por haber sido mártires. Y por eso no es extraño que dentro del extremismo del Islam, no hablo de todo el Islam, esto lo digo y lo digo con respeto a la comunidad islámica, por supuesto, pero en los más radicales, las corrientes que impulsan este tipo de actos, por supuesto, el martirio también es un premio, es un honor, porque Claro, estas personas que fallecen cometiendo este acto en contra de los impuros, en contra de los infieles, es un honor y ellos tendrán un lugar especial también en el cielo al lado de Alá, tendrán unos privilegios especiales, entre ellos hay una narrativa que, perdón, esa parte sí como que es muy curiosa, que les corresponderán 78 vírgenes a estos mártires cuando lleguen allá al cielo o a donde sea que llegan. Por supuesto, entonces el martirio, convertirse en mártires, es el mayor honor que pueden tener dentro de su religión. Por eso cuando lo hacen de esa manera, pues bueno, están obedeciendo las leyes y defendiendo el reino de Dios. Fíjate nada más, o sea, qué sí, cosa tan terrible, ¿no? Por eso cuando tú hablabas de las Torres Gemelas, recuerdo perfecto alguna cadena noticiosa que estaba grabando en aquellos países, se suponía que había sido desde Afganistán, Osama Bin Laden, en fin, ahí las comunidades veían caer las Torres Gemelas y brincaban de festejo. Vitoreaban, levantaban los brazos, brincaban de felicidad. Y mucha gente decía, oye, ¿cómo es posible que esta gente se alegre por la muerte de tantas personas? No, es que su narrativa dice que en esos edificios estaban los malos y ujú, sus sí, héroes, sus mártires, combatieron a esos malos y los exterminaron, enhorabuena. ¿Sí me explico? Estas son las grandes narrativas de odio que se convierten en mandatos divinos o se convierten en los salvadores de la comunidad, ¿no? Es terrible porque entonces el hecho de exterminar a la otra parte no es malo, es bueno, porque mi ujú, narrativa dice que así tiene que ser, ¿no? claro, Entonces, nos metemos en un rollo muy grave, como te das cuenta, entonces, no necesariamente una visión religiosa es una visión de bondad. claro. Y la verdad es que luego hasta como que da miedo, porque se me hace algo, Sí, pues, bastante macabro, ¿no? Ya sí, está muy que supuestamente cada deidad es divino, te fomenta la paz, el no hagas daño, no mates, ajá. no hagas, y finalmente ves lo contrario, dices, no, pues como que siento que anda medio chueco por ahí algo de las actitudes
de las claro, creencias de estos fanáticos. Y pues es lamentable porque es muy peligroso en dónde te estás metiendo, ¿no? Ya que te lavan el cerebro, te empiezan a influenciar. sí, Y bueno, bien lo sabes, no es nada escondido, ¿no? La parte de los cristeros aquí en México, la persecución claro, de las personas creyentes, también la Santa Inquisición, no bien se dice que en uno de los mandamientos es no matarás, y ve qué desastre claro. se armó. Entonces, ¿en dónde está realmente la bondad de cada una de las religiones cuando finalmente no se está haciendo algo bueno? También la parte oscura que pasó con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que Ah, también es empezaron correcto. a salir sus trapitos. Entonces dices, no, ay, algo anda medio chueco por ahí, ¿no? ¿Qué Fíjate que opinas? ya que citas eso, uno de los investigadores que develaron muchas de las partes oscuras de la Madre Teresa de Calcuta fue justamente Christopher Hitchens, un británico, y él creó, bueno, escribió un libro, después se convertiría en documental El Ángel del Demonio, hablando de la Madre Teresa de Calcuta, diciendo que efectivamente tenía lugares en la India y después en el mundo tratando de dar asilo a personas en situación de calle, vaya, ni siquiera de calle, de intemperie, indigentes, personas enfermas, muy enfermas, y se les trataba de dar asilo a todas estas personas. Y vaya, cuánta bondad de la Madre Teresa de Calcuta. Después se dio cuenta que a pesar de tener muchísimo dinero, que efectivamente estaba tratando de continuar con todo este asunto de ayudarlos y recibía millones y millones de dólares para los asilos, definitivamente este dinero no se iba a los asilos, no se iba a la calidad de vida de las personas indigentes, sino en realidad se iba para otras cosas, porque vivían en una situación verdaderamente paupérrima, terrible. Y fíjate, aquí estamos hablando de una frase espantosa. Dice, el sufrimiento es el que te acerca más a Dios. No tengo en este momento la cita exacta de cómo lo decía la Madre Teresa de Calcuta, pero decía algo así como, no hay mayor gozo ante los ojos de Dios que ver a sus fieles sufrir, ¿no? No hay mayor gozo que eso. No, Qué cosa tan bonita y ver a está las la otra que personas sufriendo. decía: "Hay que dar hasta que duela", Ah, que eso sí, lo dijo, claro. hay que dar hasta que duela. Dices: Hay que "No, aprender a dar hasta ¿por que qué?". duela, dices tú, qué cosa, ¿no? Y además, por esa razón, no se le daba a los enfermos algún paliativo para su dolor en sus últimos, días de vida, no se les administraba cierto tipo de tratamientos que podrían aminorar las infecciones que tenían o los problemas que estaban padeciendo. La verdad es que fue terrible, y por esa razón se denunció mucho y se puso en duda esta supuesta bondad de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, insisto, la religión llega a manos de las personas, de las sociedades, de los líderes, y se convierten en buenos negocios, en buenos cotos de poder, en buenas herramientas de manipulación social, y creo que por ahí es cuando nos perdemos, ¿no? Y lo último que diría sobre este asunto es que con esta sociedad de la información, el internet y todo esto, deberíamos ser una sociedad mejor informada, y creo que no, nos estamos fanatizando más. No, y ahí te va algo más, pues, me estoy metiendo en terrenos así bien extraños, ¿no? Pero, A ver. imagínate que es de las personas que lamentablemente fallecieron en este accidente aéreo, Ujú. eh, fueron con un gitano, fueron a que leyeran las cartas Ah, y te claro, espera un futuro maravilloso, ¿no? Sí me explico, y de repente se ve claro, interrumpido. Entonces, ¿cuál está la creencia o certera a estas partes de las mancias, ¿no? De que así te es, leen la mano, de que te leen las cartas, y sí. te dan información de que tienes una vida, pues, por delante, y de repente volteas y dices, oye, pero a mí me dijeron que iba a Me vivir mucho dijeron, tiempo, iba ibas a emprender un gran viaje, pero al más allá, ¿no? Claro, exacto. Entonces, estas partes también de, pues, cómo se manejan estas divinidades o estas suertes celestiales o claro.
o sea, Oye, ¿quién interrumpe yo nada aquí, más pues? claro, yo siempre hago un cotorreo sobre este asunto que yo voy a también ya a instalar mi mancia, también voy a instaurar la atolemancia, la lectura del atole. Aquí en la Ciudad de México los chilangos somos muy de desayunar el atole, entonces vamos a leer tu atole y a ver cómo te va a ir en el Te día, voy a ¿no? leer el Eh, champurrado, ¿no? Exacto. Oye, es que está la podomancia, que eso a mí me encantó. Tiene varios años, hay gente que te analiza tu futuro y tu destino viéndote los pies y hasta oliéndolos y todo este rollo. Un trabajo que yo no tendría, por supuesto. Pero bueno, regresando a este punto, fíjate que este fenómeno está muy bien estudiado y dice que las personas lo que buscan es que no les cambies la narrativa. No le vas a cambiar la narrativa. Nos aferramos tanto a lo que creemos que es, existe y va a pasar, que cuando hay un cambio, cuando nos mueven el tapete, cuando las cosas son de una manera diferente, entonces lo que hacemos no es cambiar nuestro pensamiento con base en la realidad, sino cambiamos la realidad para que se ajuste al pensamiento. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, Exacto, muy sí. simple, como dices tú, vas a tener un gran viaje y se estrella el avión, ¿no? Bueno, el viaje no era en este plano terrenal, era un viaje al más allá. Es que no me Vas a entendiste, ¿no? exacto, vas a tener una gran vida y se estrella el avión y fallece. Bueno, es que está hablando de la vida eterna, que siempre es maravillosa. O sea, el pensamiento va a tener que buscar la manera, podríamos decir en términos políticos, de echar la maroma para acomodar la realidad a lo que acaba de ocurrir, ¿no? A tu familia le van a pasar cosas maravillosas y bolas, se muere la persona. Oye, ¿dónde está lo maravilloso? Es que les van a pagar un gran seguro, porque finalmente la compañía les va a dar un dineral. Bueno, pues mira, hizo su sacrificio y a cambio nos trajo mucho dinero a la familia que nos hacía falta, ¿no? Ujú, El chiste es, no me cambies mi narrativa, no me cambies mi cosmovisión. Y si ujú, me la cambias, yo voy a hacer lo posible por hacer que la realidad se adapte a mi pensamiento. Mi pensamiento no lo voy a cambiar. A claro. mí me dijeron, este, vas a ser una gran persona, ¿no? Y de pronto, pues no te salen las cosas, eres una persona súper mala y todo este rollo. Ah, bueno, puede ser una gran persona malvada, ¿no? Eso era lo que querían decir, eso fue lo que quisieron decir, ¿no? Entonces, pues es gravísimo por este punto. Hay un sketch, primo, tú los conoces bien, el grupo de música humor Lelutier, tienen Claro, un, no. un sketch de un pastor religioso. Y me encanta porque dice, lee su libro, Warren tiene todas las respuestas, Warren es su profeta, ¿no? Y Ujú, entonces dice, hay un pasaje que dice, y entonces un fiel se le acerca y le dice a Warren, maestro, ¿cuál es el sentido de la vida? Y dice él, el sentido de la vida te lo diré en 3 palabras, yo qué sé. Y todos se botan de la risa y dice, a ver, vamos a analizar la frase. Yo, ego, significa ego, egoísmo, pero él lo usa por oposición, él está diciendo humildad y no sé, es hecho un rollo que al ujú. final dice, lo que Warren quiso decir es que yo, que soy tan humilde, conozco el sentido de la vida, pero por humildad no te lo voy a decir, ¿no? Ah, claro. Y todos aplauden y maravilloso. Pues es una maroma que te acabas de Ujú, echar una respuesta muy simple, ¿no? Pero eso pasa en la creencia religiosa, eso pasa en la creencia política e incluso pasa en nuestra vida cotidiana. Las mamás, por ejemplo, sienten que sus hijos son angelitos de la guarda, son querubines, son personas buenas. Cuando el angelito anda haciendo destrozos en la escuela, la mamá dice, pero ¿cómo es posible? No, mi hijo es muy bueno, debe ser influencia de los amiguitos, que esos sí son malos, ¿no? Y él es el que anda liderando ahí la pandilla de rapaces que andan ahí vueltos locos en la primaria, ¿no? Pero esta narrativa de tiene que ser como yo veo el mundo, hace que retuerce el pensamiento para ver que la realidad se adaptó a lo que yo creo. sí, yo creo que también es parte natural del no sufrir, ajustar ciertas condiciones para que te sobes internamente en el sentido de Ajá, que
bueno, pero pues sí, qué tragedia, pero a lo mejor era su misión, o así tenía que suceder, Tu y misión en pues, la vida ya terminó. ajá, Dios lo quiso así, y bueno, no, Ajá, no le voy a debatir nada a Dios, es su voluntad, ¿no? Entonces, claro, ahí vienen esos ajustes emocionales en así es, donde dices, bueno, fue por una, pues no sé, por alguna misión, ¿no? Que dices, así bueno, es. y todos tenían la Y misma es que misión en este sentido. Ujú. claro, y como lo dijimos hace un momento, el dolor es tan grande que sí necesitas paliativos, sí necesitas, si tú no puedes y no tienes la capacidad de inventar la narrativa, necesitas que alguien más te la diga y te diga, bueno, sí duele mucho que haya partido, que haya fallecido, pero fue por, y empiezas a construir la narrativa para tratar de decir, bueno, pues ahora está en un lugar mejor, ya no está sufriendo, cumplió su misión en esta vida, nos dejó grandes cosas, pero tenía que partir, Dios lo llamó a su lado, en fin, ¿no? Un montón de narrativas al respecto. Por esa razón, obvio, pues el que se salvó va a decir, pues fui un consentido de Dios, ¿no? Y a ver, debátele, pues no, No, ellos pues ahí está tendrán la también evidencia. Ujú. esta situación, claro, exactamente, Sí, la ¿no? evidencia es de que Entonces, pues, aquí estoy, ¿no? Entonces sí soy el así. consentido de Dios, ¿no? Pudiera Y ser. entonces, ¿qué los demás quiénes eran? A ver, pásame la lista, pues, ¿qué hicieron, no? Sí, sí, sí. Exacto. Hacia final, finalmente llegamos como a ese tipo de conclusiones, ¿no? Yo insisto, desde una visión atea es un tema de probabilística. La probabilidad marcó que tenía todos los factores que iban a salvarlo. Y lamentablemente este tipo de hechos no se pueden predecir ni se pueden prever. Se analiza, como decimos coloquialmente, a toro pasado. Se analiza cuando ya ocurrió. Ah, Ujú. mira, la forma en la que entró el avión, el asiento en el que él estaba, la estructura que estaba arriba, en que no se encontró con ningún pilar del edificio, talala, Los esto ángulos hizo en que se cómo cayó, salvara. etcétera, Ajá, sí. ajá. Sí, sí, sí. Esto hizo que se salvara, pero eso no lo puedes saber antes. Eso no Ujú. lo puedes hacer, no puedes hacer un cálculo de si el avión se estrellara de esta manera, este es el asiento en el cual te vas a salvar. No, no lo puedes saber. Lo analizas cuando ya ocurrieron las cosas. Claro. Y bueno, ya para agarrar recta final, primo, nuestros seguidores, ahora sí que en dónde te pueden seguir, puedes darnos tus páginas, lo que Muchas haces, gracias. etcétera. Oye, pues tenemos un canal que se llama Comunicreando, hacemos análisis político, seguimos metiéndonos en la polémica, hacemos análisis político, histórico, hablamos de historia de México y del mundo y de temas de comunicación, así se llama Comunicreando. Nos encuentran en YouTube y en las demás redes sociales. Estamos formando un canal que está chiquito todavía, pero queremos dar cursos con diferentes temas. Estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de liderazgo. Hay un video nuevitito que habla de cómo detectar mentiras o cómo identificar a un mentiroso basados en el lenguaje corporal. Se llama el canal Elocuente 360. Elocuente 360, 360. Ahí también nos pueden encontrar, primo, y si no, Comunicreando en todas las redes. Así Oh, estamos. ok, ¿algún correo en donde pidan más Sí, claro. información? Por supuesto, comunicreando@gmail.com. Así también como suena, comunicreando@gmail.com. Ok, últimas palabras para cerrar este maravilloso episodio que se me fue como agua. Gracias, primo. Oye, pues un mensaje a toda la gente. Yo, desde luego, yo lo he expresado muchas veces. Soy una persona no creyente, soy una persona atea, pero respeto el derecho a las personas a su libre creencia, siempre y cuando esta creencia, como digo yo, no agreda ni disminuya a las demás personas, ¿no? Por supuesto, todo relato, toda situación de este tipo son interesantísimas. Hay que analizar mucho de lo que pasa alrededor de todo esto, pero yo creo que el respeto a las demás personas, el respeto es lo más importante y lo que debería sostener nuestra comunidad.
platicar, porque eso me interesa muchísimo, que platiquemos, hagamos análisis, a lo mejor un creyente con un no creyente, platicar en el marco del respeto, sin determinar quién va a ganar, simplemente entender por qué tú crees y por qué tú no crees, entender las perspectivas. Creo que eso abre mucha mente. Y finalmente, tener pensamiento crítico, cuestionar todo lo que nos dicen, ponerlo en duda, tratar de verificarlo, encontrar fuentes informativas serias sobre lo que nos están diciendo. Eso nos puede ayudar a ser una mejor sociedad. El pensamiento crítico no es atacar, no es combatir a la otra persona, sino entender el fundamento de aquella información que nos están dando. Yo creo que por ahí vamos creando sociedades más inteligentes y finalmente si fomentamos el pensamiento crítico en nuestros hijos, vamos a crear mejores sociedades. Ok, pues muchas gracias, primo, estuvo maravilloso este episodio y bueno, ahí tienen la opinión de, pues de la parte atea del licenciado Emilio Pineda, que es mi primo, y pues te agradezco mucho la oportunidad que nos diste para estar en esta, pues, en este diálogo, en este análisis en tu postura como ateo, y bueno, bien dices, nada más hay que respetar las creencias, una parte en donde pudimos a lo mejor hacer pensar a las personas, pero bueno, no es algo malo, es una situación en las cuales pues es muy respetable tu punto de vista, así como los otros, y pues muchas gracias, primo, por estar presente en este capítulo. Es un gustazo, siempre estar en la Caverna del Lagarto me encanta y aquí estamos cuando gustes. Gracias, primo. Ok, pues muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos, de ver este capítulo de La Caverna del Lagarto. Espero haya sido de su agrado pues, pequeño pensar, análisis, etcétera. Muy controversial. Opinen, pongan sus comentarios, suscríbanse, pónganle manita arriba. Y recuerden que tenemos el correo de lacavernadelagarto@gmail.com y nuestro teléfono con WhatsApp es el 5627-588767. Llame, opine. Y pues ahí están todos los datos. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y nos veremos en el próximo episodio. No se despeguen de este canal, recomiéndenlo. Nos vemos, muchas gracias, adiós. La Caverna del Lagarto te espera, con historias de vida verdadera, paranormal y terrífica escena, donde el tiempo no sueña ni frena.